terreno de la escuela, que vivían los porteros, y ahí nos juntábamos a veces alrededor de un fogón o en el patio de la casa, si hacía calor, y aprendíamos ritmos y acordes en la guitarra. Bueno, ya estudiando sistemáticamente tuve un profesor de armonía al que le debo prácticamente todos los conocimientos que tengo en la materia, que se llama Juan Carlos Marín, y un profesor ya un poco más adulto, un maestro que sigo también en contacto con él siempre, que es Danilo Santinelli, que actualmente vive en Ruiz de Montoya, y con quien pude organizar toda esta experiencia de músico neoclásico con el folclore, con la música de Misiones y la indígena, y organizarla para que en 3 minutos suene algo original y Algo propio, original. digamos. Así que esos son mis referencias y mis maestros, ¿no? Qué bueno. Sí. Caruso, ¿y qué significado tiene o qué, en qué, obviamente, el misionerismo se nota y sale por los poros tuyos, pero ¿qué significa, qué pasó por tu interior el escribirle a cada departamento nuestro Ujú. en innumerables canciones tuyas? Bueno, ¿Qué significa? sí, bueno, yo traía la inquietud del trovador, ¿sí? Un trovador latinoamericano. Comencé a trabajar en posadas, escribía canciones y así me conecté en un momento con Ramón Ayala y con su hermano, con Vicente Cidade. Justo al momento que Vicente también regresaba de su vida en Ciudad de Buenos Aires y decidió armar aquí su propio proyecto. Eh, Coincidencia del destino como fue ir a vivir enfrente de una escuela de arte que se Sí, inauguraba, digamos. Eh, y bueno, me encontré con Ramón y con Vicente y comencé a interactuar con ellos. Y el magisterio misionerista, por definirlo con una palabra, o misionerísimo, viene de ellos, porque ellos, además de la obra, predicaban constantemente la necesidad de que nuestras obras y nuestra producción discográfica y de espectáculos apunte a una cosa propia, a un lenguaje propio, y a ritmos propios y a algo que suene a Misiones. Pero ya tenía 30 años cuando los conocí a ellos, y ya tenía 6 o 7 años de trayectoria y ya había grabado un primer trabajo en el que se insinuaba todo este mundo, pero no tan explícitamente como empezó a suceder después del después. encuentro con ellos. Y bueno, ahí comenzamos a interactuar, a hacer giras, a componer cosas juntos, yo los acompañaba. Fue una etapa hermosísima, eh, digamos, muy artesanal también, porque teníamos muy escasos recursos, pero nos arreglábamos como podíamos y girábamos por los pueblos. Y, y bueno, y después Ramón alcanzó un nivel muy importante de reconocimiento nacional. Y bueno, yo seguí trabajando acá a nivel local siempre, que es lo que elegí, justamente en función de armar una obra que esté apoyada en los mitos, en los duendes, las leyendas, en la historia de nuestros lugares y de los paisajes y de la gente que habita esos paisajes. Bueno, y de a poco, ahora uno mira así, ve 60 o 70 canciones y dice, qué montón. Pero no, es un trabajo lento de recorrida, de reconocimiento, de escuchar lo que la gente cuenta, de imaginar cómo se puede volcar ese contenido en una La obra, en verdad una que canción. en tus canciones se escucha mucho hasta lo sensorial de nuestra cultura, de nuestro paisaje, de nuestra selva. O sea, te pones a escuchar y te imaginás y Eso. te lleva a ese Ah, pueblo. muchas gracias. Sí, Bueno, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y esa búsqueda, bueno, también tiene que ver con el mensaje que tienen los sonidos, los instrumentos. Por ejemplo, esto tiene un mensaje, ¿sí? sí. Tiene una Ujú. forma de afinación, tiene una característica del sonido por la caja. Bueno, el tacuapí, las flautas, tienen su mensaje.
tienen su lenguaje. Y cuando uno canta a un pueblo que está rodeado de tacuaras y suena tacuara y vos te acercás, o cataratas del Iguazú con su rugido y sus cataratas y su sonido de las aguas cayendo, bueno, la música también tiene que buscar ese perfil. Ese Es muy difícil, la melodía también, pero bueno, es lo que uno busca y es la obsesión, ¿no? Es como una obsesión y a veces uno está días y semanas o canciones que me llevaron 16 años componer. exacto. Y Pero la búsqueda es eso que vos decís. Y si eso algunas personas lo perciben así, bueno, la verdad es que es una gran satisfacción. una satisfacción. Y también en estos últimos tiempos empezaste a incursionar en la lengua guaraní, eh, Biá, ¿no? Exactamente. ¿Qué vueltita Bueno, de... es el recorrido, es consecuencia de un recorrido hacia adentro, un recorrido eh, de contacto con las comunidades y con las personas de los pueblos. Eh, y llevado un poco por el tacuapí, ¿no? Que es el sonido que a mí me atrapó inicialmente del arte sonoro del pueblo Ambía guaraní. Eh, y bueno, de ir a los pueblos, de ir a ver dónde conseguía madera y de buscar esa poética que al principio nombraba intuitivamente al mundo indígena, que es parte de nuestro mundo misionero, muy importante y lo más ancestral. Y en un momento, bueno, tuve la felicidad de que me cruzara con uno de los referentes, de los líderes más con mayor predicamento a fines de los años 90 y me entregó unos cassettes para que escuchara y para que tratara de... Viste que los cassettes se empastaban Sí, sí, sí. y después ya no se oía, o sea, era como que se frenaba con el cabezal. Que Dijo, tenían que... a ver si podía limpiar el cassette ese. Y bueno, ya empezó en ese momento a aparecer la opción digital. Entonces lo que hicimos fue un trabajo de limpieza del cassette y digitalizamos el sonido. Y ahí había 30 canciones que no había Uh, escuchado nunca. Y eso generó, bueno, en todo este otro mundo que yo te decía del recorrido folclórico, el recorrido de música clásica, el recorrido por la música de misiones, y aparece este mundo, las canciones en lengua ambia guaraní, con toda su organización sonora, canto, poesía, instrumentos propios, instrumentos de percusión, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento. ¡Wow! O sea, vamos a hablar de la selva. Esto es monte, no sé. esto es monte, este es el pueblo de la selva. Y así, bueno, me fui como adentrando en esa sonoridad. Ellos al principio eran como muy celosos y custodiaban sus saberes ancestrales, pero también en un momento decidieron abrir eso, porque tanto lo cuidaban que hasta ellos mismos se aislaban de sus propios Claro, porque descendientes. es su Era, idiosincrasia. claro, pero como la, cada vez es más el sedentarismo de la organización comunitaria de los pueblos que antes circulaban, ¿viste? Y ahora cada uno tiene su propio espacio y las comunidades, que son más de 100, tienen sus propios espacios. Esta información se comenzó a perder a las nuevas generaciones. Entonces empezaron a abrir y en el año 95, eso está registrado en una nota periodística de acá del Diario del Territorio, hubo una reunión en Puerto Iguazú en donde dijeron, vamos a empezar a mostrar. Bueno, y yo llegué en un momento justo a una aldea buscando tacuapí, que es que es para fabricar este instrumento, ¿sí? Que es un instrumento intercultural, pero que está hecho con cañas de tacuapí, y que las mujeres indígenas usan 5 sonidos en notitas sueltas, pero bueno, yo a partir de esos 5 sonidos armé este instrumento en una distribución semejante de notas a las del teclado del piano. Y bueno,
así fue como me conecté con una comunidad y fui yendo y viniendo, les llevé el CD digitalizado para que ya no se, para que tenga una qué duración bueno. mayor y a la vez iba recogiendo más cosas, más Como que noticias. se puede decir que renovó dentro tuyo una nueva pasión. ¿Se puede? No, sí, fue una pasión. Mira, no dormí varios días cuando escuché por primera vez las canciones. O sea, me conmovió de una manera que dije, bueno, es más, mis maestros, dos de ellos, Juan Carlos Marín y Danilo Santinelli, directamente me dijeron que tenía que dejar todo lo otro y empezar toda una cosa nueva. Y entonces comencé a buscar un equilibrio también de relacionar todo lo que traía con eso, como una experiencia intercultural. Y ahí apareció Nerina también en Justo el... te iba a Sí, preguntar, te ahí- adelantaste una bueno, pregunta ahí que le quería aparece, hacer. en ese momento aparece Nerina, que también maneja la lengua guaraní porque fue criada por su abuela que era paraguaya. Y la música en vía guaraní tiene sus afinaciones originales, las tesituras para que canten ahí entre soprano y mezzo soprano, la voz infantil y la voz femenina. Están ahí. Entonces facilitaba mucho la interpretación de las canciones en lengua en vía guaraní que cante una mujer. Y ella se acercó justamente por las cuestiones de la música indígena. Y bueno, y cantaba, y ya cantaba desde niña, empezamos a experimentar, y ahí sí se abrió todo un panorama eh, maravilloso de producciones y de canciones, y bueno, que después se continuó con el ballet de Luis Marinoni, y con toda esa historia, y bueno, y con la, la referencia que tuvimos respecto de la temática nos conectó también con músicos nacionales, internacionales, investigadores de distintos lugares, y que eso fue generando esa difusión de la cultura Es- ambia guaraní que nos habían pedido los caciques, los ¿no? caciques. Bueno, escucharlos es una belleza. Ahora, ¿cómo es desarrollar una pasión dentro del núcleo familiar? Porque Sí, también sé que tu hija, la más chica, canta. sí. ¿Cómo es eso, Caroso, de desarrollar esa Ujú. pasión dentro del núcleo familiar? Y esa pasión compartida, compartida con otras pasiones dentro de la familia, debe ser una de las situaciones más maravillosas que los seres humanos podemos vivir.